Buenas tardes, iglesias. Es un gozo estar una vez más con ustedes en esta tarde. Si eres, no sé si hay alguna persona que es bastante nuevo aquí, yo por lo que veo yo creo que no, pero si hay alguna persona nueva, es un placer tenerlos con nosotros. Quiero darles la bienvenida, nos encanta que ustedes estén aquí con nosotros y siempre durante la semana estamos orando, ¿verdad? Que el Señor use este tiempo en su palabra para en verdad animarnos y para levantar nuestras almas hacia el cielo. La semana pasada terminamos lo que fue una serie de un año a través de la carta a los hebreos. Y en esta semana, hoy, estamos comenzando una breve serie de sermones temáticos, o sea, son sermones tópicos, ¿verdad? Y ese tópico, ese tema es la guerra espiritual. Ahora, reconozco que al decir las palabras guerra espiritual, esta sala entera acaba de ser dividida en muchas categorías diferentes de pensamiento, ¿verdad? Algunos de ustedes me dicen guerra espiritual y de inmediato sus pensamientos los llevaron a un lugar feliz donde somos victoriosos en Cristo y estamos conquistando todo tipo de males en el nombre de Jesús. Palabras guerra espiritual, sus pensamientos llevaron a un lugar aterrador, con imágenes mentales de exorcismos, tipo de manifestaciones y experiencias satánicas y demoníacas, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de nosotros, las palabras guerra espiritual, simplemente nos sentimos un poco confusos. Nos sentimos un poco confusos debido a la falta de enseñanza centrada en el Evangelio sobre este tema en la iglesia de hoy. Mi deseo esta tarde no es dar una explicación completa, ¿verdad?, de lo que es la guerra espiritual. No tengo el tiempo, pasaríamos muchas horas. Es más, no creo que las 5 semanas que vamos a pasar en este tema sean suficientes para en verdad ver todo lo que viene a ser la guerra espiritual. Pero lo que esperamos que suceda en estas 5 semanas es recibir del Señor un esquema centrado en el Evangelio para que comencemos a comprender de qué se trata la guerra espiritual. Y yo creo que esta es una de las mayores necesidades que tiene la iglesia americana. Y tal vez después de hoy entenderemos por qué. Cuando comencemos a entender que abrazar el Evangelio, ¿verdad? O sea, llenar nuestras vidas, nuestros corazones del Evangelio, profundizarnos en el Evangelio, es entrar en una batalla, una lucha para que nuestros corazones dependan y se deleiten y se dediquen a Jesús. Esto no sucede fuera de la guerra espiritual. No profundizaremos en el Evangelio o puedo decir, el Evangelio no profundizará en nosotros sin estar involucrados en la batalla por nuestro corazón. Jesús usa mucho el lenguaje de batalla o de lucha. Vamos a ver 3 versículos rápidamente. En verdad hay tantos en los evangelios, pero Jesús, por ejemplo, en Mateo 16, 18, dice, hablándole a Pedro después de que Pedro ha dado esa proclamación de quién es el Hijo de Dios, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, y sobre esta piedra, o sea, esta verdad que has dicho, Pedro, edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. También vemos en Lucas capítulo 10, versículos 18 al 19, cuando
él, hablándole a sus discípulos después de recibirlos, de que ellos fueron a predicar el evangelio, él les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Respondió él: si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo. Jesús, una vez más, en Mateo 18, versículo 18, les dice esto a sus discípulos. Les dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. O sea, él está hablando de guerra espiritual. Está hablando, ¿verdad?, de lo que el pastor Alex mencionó en Efesios capítulo 6, que nosotros no peleamos contra carne ni huesos, sino contra ¿qué? Contra seres espirituales. Y él dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Jesús usa lenguaje de batalla, o este lenguaje de enemigos también, cuando él se describe a sus oponentes, cuando él habla de aquellos que están oponiéndolo a él, ¿verdad? Por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 44, él dice así: ustedes, hablándole a los fariseos, ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Vemos también que Jesús, hablando de sus oponentes, ¿verdad?, en Juan capítulo 16, versículo 33, dice así: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. ¿Por qué le dice eso a sus discípulos? Porque en ningún otro lugar vamos a hallar paz. Para que en mí hallen paz. ¿Por qué? Porque hay una oposición. Él dice: en este mundo afrentarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido el mundo, ¿verdad? Después Jesús en Mateo 16, 23 también habla a unos de sus discípulos. Y aquí es donde yo quiero que ustedes vean que aún siendo discípulo de Cristo, nosotros podemos ser influenciados por Satanás. Y mire lo que dice Jesús hablándole a Pedro. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, porque Pedro le está diciendo: no es posible que puedas ir a la cruz. Eso no pasará jamás. Y Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Usted se imagine que su pastor un día le diga: oye, apártate de mí, Satanás. ¿Verdad? Sí, podríamos continuar ejemplo tras ejemplo de cómo Jesús revela el reino de Dios invadiendo el reino común del hombre que está en tinieblas y está esclavizado por su padre Satanás. Él nos revela que ser un seguidor de Jesús es estar inscrito en una batalla, es estar inscrito en un ejército. Y lo que está en juego es el avance del reino de Dios. Lo que está en juego es la salud espiritual de nuestros propios corazones. La iglesia primitiva entendía esto muy bien. No se distraían con los problemas sociales que enfrentaba su sociedad. Su fe cristiana no se trataba de tener una vida mejor ahora o transformar las estructuras sociales de nuestra sociedad. Su cristianismo no era esta red de seguridad sin riesgos donde la salud y la prosperidad gobiernan su existencia. No. Ellos eran soldados. El apóstol Pablo les dice en Timoteo capítulo 2,
Versículos 3 y 4 dice así: comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. En otras palabras, el cristiano no es un civil espiritual. El cristiano es un soldado espiritual cuyo corazón no está enredado en el reino común del hombre, sino en el reino eterno de Dios. Y estos dos reinos no son compatibles, pero están en oposición. Sin embargo, nuestros corazones a menudo están partidos entre ambos reinos. Ustedes han escuchado la frase en las escrituras que dicen hombre de doble corazón, ¿verdad? O hombre de doble caminar. ¿Por qué? Porque nuestros corazones están luchando a ver a qué reino van a obedecer, ¿verdad? Escúchenme atentamente, amados. Si no estamos luchando para proteger nuestros corazones de los ataques del enemigo y para confiar proactivamente en Cristo, para involucrar esas áreas de nuestro corazón que todavía están siendo fuertemente influenciadas por el fuego enemigo, entonces perderemos constantemente las batallas que Cristo desea que nosotros ganemos. Pero pastor, ¿qué acabas de decir? Estoy seguro que estoy asustando a algunos de ustedes, especialmente a aquellos teológicos reformados, ¿verdad? Con lo que yo acabo de decir. José, ¿estás diciendo que vivimos una vida dualística o dualista en la que tenemos un angelito aquí bueno que es Dios y tenemos un diablito aquí malo que es Satanás peleando entre sí y depende de nosotros quién gane en nuestro corazón? No, eso no es lo que estoy diciendo. Jesucristo ha ganado la guerra. El diablo es un perro derrotado. Él es un perro atado a una cadena que Dios es el soberano que la sostiene. Dios ha hecho un espectáculo de él y de los demonios en la cruz de Cristo en el Calvario. Satanás no tiene poder para arruinar la pronunciación de Cristo de consumado es, cuando se trata de aquellos que le pertenecen. Sin embargo, aún debemos entender que aunque la guerra ha terminado, la insurgencia del enemigo no. Déjenme ilustrarles eso rápidamente. La Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939 y terminó el 8 de mayo de 1945. Eso es lo que los libros de historia nos cuentan, ¿verdad? Cuando los aliados capturan a Berlín y Alemania se rinde. Pero a veces esos libros omiten el cesar completo de la guerra, es decir, las últimas batallas, el fin del conflicto no ocurrió hasta 1921, cuando se firmó el Tratado de Paz Final. Y los efectos de la guerra se sienten aún más largo que eso. Es más, se sienten hasta el día de hoy. Otro ejemplo que les puedo dar es el fin de la esclavitud en los Estados Unidos. En 1861 el presidente Lincoln promulga la ley de confiscación
que permite a las fuerzas de la Unión confiscar la posesión de los confederados con el propósito de liberar sus esclavos. En 1863 el presidente Lincoln escribe la Proclamación de Emancipación, donde al modo de orden ejecutiva, él ordena que todos los esclavos sean liberados. Pero no es hasta 1865 que se enmienda la Constitución y se ratifica la abolición de la esclavitud. O sea, en otras palabras, pasaron 2 años desde la orden ejecutiva de Lincoln hasta que la abolición total se materializara. Pero incluso después de eso, se necesitaron 99 años más para que se firmara la ley de derechos civiles, para que los afroamericanos fueran tratados no como perros, pero como hombres y mujeres iguales. Y hasta el día de hoy todavía vemos los efectos que la esclavitud ha tenido en este país. Mis hermanos, de la misma manera, amados, Dios nos ha rescatado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de luz, al reino de su Hijo. Su orden ejecutiva ha sido ratificada en el momento que Él resucitó a Jesús de la tumba. Él te ha liberado de la esclavitud. Él te ha dado la vida eterna, te ha adoptado como su hijo. Pero a veces la realidad de su victoria para ti no la experimentas. De manera muy parecida a la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, o la victoria de aquellos quienes acabaron con la esclavitud en 1863. La guerra está ganada, pero las batallas aún continúan y tu corazón es el campo de batalla. Y tus armas no son terrenales ni de carne. A mí me encanta la descripción de la guerra espiritual que nos da Pablo. Pablo nos describe qué es la guerra espiritual y Pablo responde en 2 de Corintios capítulo 10 versículos 3 y 5 y él dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos, o sea, no comenzamos, no batallamos, dice, no libramos batallas como lo hace el mundo. Déjeme parar así rapidito. Esto aquí implica que nosotros sí libramos batallas. Los cristianos son guerreros, no en la carne ni como lo hace el mundo, pero sí luchamos. Mire lo que dice el versículo 4, dice: las armas con que luchamos no son del mundo. Déjeme decirles, no crea usted que la mejor manera de resolver nuestras batallas es a través de la carne. No, esa no es la mejor manera. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Dónde están esas fortalezas que estamos derribando? ¿Dónde están esas fortalezas que estamos derribando? Miren el versículo 5, dice: destruimos argumentos. ¿Dónde están los argumentos? Aquí. Y toda altivez, aquí, que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Qué conocimiento de Dios? El tuyo. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Ahí está la respuesta. Las fortalezas que estamos llamados a derribar están dentro de nosotros. Pero José, yo soy cristiano. ¿Y cómo puede ser eso si yo soy cristiano? Bueno, el apóstol Pablo lo sabe que eres cristiano. Él está escribiendo a los cristianos. Pero José,
Santo, ¿cómo puede ser que haya fortalezas dentro de mí? ¿Cómo puede ser que otra cosa me pueda atar? Bueno, como podemos ver en estos versículos, las fortalezas son el resultado del orgullo y la incredulidad contra la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué usó Satanás en el jardín para tentar a Adán y Eva? Él apeló al orgullo y cuestionó la palabra de Dios. Así que escúchenme, amados, Satanás todavía está haciendo eso en la vida de creyentes como usted y como yo. La guerra está ganada. Sin embargo, las batallas, pensamientos, sentimientos de la influencia de Satanás continúan. La vida del creyente es una vida de guerra. Es una vida donde constantemente están nuestros enemigos atracándonos y tratando de distorsionar la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, y están tratando de distraernos de nuestra devoción a nuestro Señor Jesucristo. Tú y yo somos como el niño adoptivo, sacado del orfanato, solitario y miserable, y en los brazos seguros de un padre que lo ama, pero a menudo todavía actuamos como si perteneciéramos al orfanato. Somos como el pueblo de Israel que fue liberado poderosamente de la esclavitud del faraón en Egipto, pero en el desierto maldecimos al que nos rescató, y una vez más deseamos el gobierno de Faraón sobre nuestras vidas. Mis hermanos, el orfanato y Egipto son el reino de las tinieblas. El faraón es Satanás. Dios es el Padre amoroso que nos ha rescatado, pero todavía en nuestros pensamientos y en nuestros corazones a menudo más bien obedecemos el viejo amo. Y lo invitamos a que vuelva a tener influencia sobre nosotros. Pero es para la libertad que Cristo los ha liberado. Cristo los ha hecho libres para que no sigas en esclavitud. Mientras yo pensaba y oraba sobre este sermón, me sentí abrumado, me sentí, ¿verdad? Porque hay un enorme número de textos en la Biblia. El tema de la guerra, el tema de la victoria, el tema de la libertad que existe en las escrituras es vast. Hay tanto. Tenía toneladas de textos para elegir, pero estoy convencido de que este es el texto que Jesús quería para predicar hoy para nosotros. Lucas capítulo 4, versículos 18 al 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí está el Señor Jesús entrando a una sinagoga, toma el libro, la palabra de Dios, el libro de Isaías, y lo abre al capítulo 6 de Isaías y lee esto. Mira lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente, y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Señor, ayúdame, Señor.
Y ayúdanos a todos nosotros a entender tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, obre en nuestros corazones, porque necesitamos tu verdad. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. ¿Alguna vez ha tenido usted que enfrentar una batalla en su vida? Una batalla en la que se sintió que no tenía ninguna posibilidad de ganar. Quizás hay batallas hoy mismo que sabes que Dios te está llamando a participar, pero sientes que es más seguro permanecerte en los márgenes. Permítame animarle hoy. Estos sentimientos que sientes, estos sentimientos que te mantienen en los márgenes en vez de estar determinado en la batalla, ¿verdad? Es algo que el pueblo de Dios constantemente ha sentido. Constantemente. No sé si ustedes se acuerdan de la historia de David y Goliat. El pueblo de Dios estaba en el campo de batalla, ¿verdad? Enfrentando la amenaza de los filisteos. Y un filisteo gigante llamado Goliat los estaba llamando para que enviaran a un guerrero a luchar contra él en nombre del pueblo de Dios. Y nadie se atrevía, nadie quería intervenir, nadie quería batallar, nadie quería luchar. Como cobardes, todos estaban de pie, temblando en sus botas, paralizados ante la vista del enemigo. Y estoy seguro que la situación no mejoró cuando un pastorcillo llamado David apareció armado con una tiradora y 5 piedritas, listo para aceptar el desafío del gigante, ¿verdad? Y me imagino a los guerreros israelitas fuertes, musculosos, teniendo que depender de la habilidad de un joven pastor para ir a la batalla con lo que parecía ser un enemigo imparable. Iglesia, eso es como yo tener que pelear con el gigante Dwayne The Rock Johnson. No sé si ustedes saben quién es Dwayne The Rock Johnson, ¿verdad? Y que venga a mi rescate Justin Bieber, ¿verdad? No creo que estaría yo demasiado emocionado con las posibilidades de victoria, ¿verdad? Y así es como muchas veces nosotros vemos a Jesús en nuestra batalla. Lo vemos con ojos físicos y no lo vemos con ojos de fe. Lo escuchamos llamándonos a pelear, prometiéndonos que Él está con nosotros, que Él lucha por nosotros, que se ha dado toda la autoridad en nombre de Él. Sin embargo, vemos el poder del enemigo y escuchamos sus mentiras aterradoras y nos acobardamos. Amados, en Jesús tenemos nuestro guerrero por nuestra libertad. No seamos como las personas que escucharon a Jesús leer nuestros versículos. Lo vieron sentarse y decir que Él era el ungido de Dios, que había venido a ganar nuestra pelea, y respondieron con incredulidad. Cuando lo escucharon se enojaron y lo acusaron de blasfemar y respondieron de una manera que lo querían hasta matar y echarlo por una colina. No vieron a Jesús por quien Él era, y no lo vieron por lo que Él viene a hacer por nosotros. Mis hermanos, no cometamos el mismo error. Así que aquí está la pregunta directiva para nosotros en esta tarde. ¿Qué tenemos en Jesús? ¿Qué tenemos en Jesús que nos asegura tener la capacidad de enfrentar
la batalla para ser libres. ¿Qué tenemos en Jesús que nos asegura la capacidad de enfrentar la batalla para ser libres? Amados, hoy no podemos profundizar cada uno de nuestros puntos durante lo que queda de nuestro tiempo, pero durante las próximas 4 semanas enseñaremos un sermón completo sobre cada uno de mis puntos. Pero hoy veremos un panorama general de quién dice Jesús que Él es y qué ha venido Jesús a hacer por nosotros. Y yo espero, le pido al Señor que nuestra fe crezca hoy al contemplar que Él nos ha llamado a participar en la guerra espiritual, en la lucha por ser libres. Él es el ungido. ¿Y qué significa? Que Él ha dado todo poder, toda autoridad, como el pequeño David está aquí en el nombre del pueblo de Dios, para liberarnos del miedo, de la ansiedad, de la depresión, de la sensación de ser inútiles, de la autocompasión, de la falta de perdón, de la amargura, de la ira, de la lujuria, del orgullo, de la vergüenza, de la culpa, de las heridas, de las maldiciones familiares, de las adicciones y los patrones de pecados que el enemigo usa como entradas, puntos de su influencia en nuestros corazones. Satanás sabe dónde nuestros corazones son débiles, y como nos advirtió el apóstol Pedro, él está rodeando como un león rugiente, buscando a quien poder devorar. Pero Jesús es nuestro David. Jesús está en la lucha con nosotros, y quien el Hijo hace libre es verdaderamente libre. Así que, nuestra pregunta: ¿qué tenemos en Jesús que nos asegura tener la capacidad de enfrentar la batalla para ser libres? Número 1, tenemos el reconciliador ungido de Dios. El reconciliador ungido de Dios. Miren el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. El primer cosa que yo quiero que veamos es que en todo lo que Jesús ha venido a hacer por nosotros, Él es el ungido de Dios. En un nivel práctico, si Jesús no nos puede ayudar, nadie puede. ¿Ok? Nadie puede. Médicos no pueden, pastillas no pueden, ¿verdad? Psicólogos no pueden. No estoy diciendo que esas cosas no están ahí para nosotros, pero Jesús es el ungido de Dios. Nadie nos puede ayudar como Él. Aquellos que escuchan a Jesús hacer esta proclamación entienden exactamente lo que Él quiere decir en ese momento. Por eso se enojaron, por eso estaban dispuestos a matarlo. El Mesías ungido de Dios es un reclamo súper elevado. Este es el hijo de José, el carpintero. Comienzan a murmurar. ¿Cómo puede ser que un simple muchacho, un simple hombre que es hijo del carpintero, ese pobrecito, cómo puede ser que este hombre pueda decir que el Espíritu de Dios está sobre él para hacer las cosas que solo Dios puede hacer por ellos? La razón es porque Jesús era el Dios hombre prometido, que Dios había prometido a través del profeta Isaías. Y ahora Él está aquí de una manera no muy impresionante. Y lo primero que Jesús dice que está ungido para hacer es traer reconciliación. Él está ungido para traer reconciliación. Ahora, sé que esto no es tan evidente en el texto, ¿verdad? Esto no sobresale así en el texto. Pero debemos de entender que cuando Jesús usa los términos naturales
de pobre, cautivo, ciego, oprimido, está usando términos naturales para describir las realidades espirituales. A muchos cristianos perezosos de nuestra época les encanta usar este texto para aplicarlo a la justicia social. Como que si Jesús solo viniera a ayudar a los socialmente pobres. Como que si Jesús ve tu cuenta bancaria y dice, bueno, este tiene $10,000, este no le voy a ayudar. ¿Verdad? Piensan que Jesús vino simplemente para los que físicamente están esclavizados, o para los que están discapacitados, o para los que están marginados. Pero esa no es la hermenéutica que aquí Jesús nos está dando. Eso es ser perezoso. Eso es ser una interpretación perezosa que saca los textos del contexto para comunicar lo que queremos. En esta proclamación de Isaías 6, Jesús la cumple mientras la lee. Él dice, esto ha sido cumplido. ¿Por qué? Porque Él lo está aplicando a su persona. No se trata de asuntos sociales o físicos naturales, sino de la condición espiritual del hombre. Y para fortalecer aún más ese punto, Jesús se dirige a la audiencia y les recuerda la intencionalidad con que Dios deja a las viudas y a los leprosos de Israel en su estado físico en los días del profeta Elías y el profeta Eliseo. Como muchos en nuestros días, ellos estaban esperando a Jesús, el guerrero de justicia social, que cambiara sus circunstancias para lo mejor. Pero ese no es nuestro Jesús. Él sí se preocupa por tus circunstancias, y de hecho a veces te sacará de ellas. Pero este ungido vino para hacer algo mucho más importante. Él ha venido a traer buenas nuevas a los pobres. Ahora yo me pongo a pensar, ¿verdad? ¿Por qué la gente pobre necesita buenas nuevas? ¿Qué va a hacer un pobre con buenas noticias? Si todo lo que Jesús está hablando es un nivel físico, natural, ¿por qué un pobre sin hogar necesita buenas noticias? Si yo estoy viviendo en la calle, no tengo dinero, yo no necesito buenas noticias. Yo necesito dinero, yo necesito comida, yo necesito ropa. Me importa de menos las noticias. Pero el pobre del cual Jesús está hablando aquí es el pobre de toda la humanidad, que a los ojos de Dios está espiritualmente en bancarrota y lleva el peso de la deuda del pecado, una deuda que no tenemos justicia propia para pagar. Por eso Jesús dice en las bienaventuranzas de Mateo 5 que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la buenas nuevas. Esa es la buena noticia, que almas en bancarrota, sin justicia propia, que enfrentan el pago de la muerte por la deuda del pecado, son reconciliadas para heredar el reino de Dios por medio de Jesús. Esas son las buenas nuevas, amados. Ustedes que son pobres en espíritu son herederos del reino de Dios. Jesús ha venido por los pobres en espíritu, sin importar cuánto dinero tengan en su cuenta de banco, sin importar que viven en el penthouse o viven en la letrina, ¿verdad? Sin importar si tienen un carro nuevo o si caminan en sus pies. Jesús no muestra favoritismo. Él no muestra favoritismo a los que tienen menos ni a los que tienen más, ni a los negros ni a los blancos, ni a los republicanos
ni a los demócratas, sino que Él está ungido para anunciar las buenas noticias a todos, porque todos somos pobres. ¿Cree usted esto? ¿Cree que eres pobre y necesitas a Jesús? Porque esta es la primera clave para la libertad espiritual y la participación en la batalla espiritual. Si estás demasiado orgulloso para ver tu propia pobreza de tu alma y crees que Jesús no es nada grande, Satanás va a tener un día en el campo contigo. La libertad comienza reconociendo tu pobre condición y creyendo en las buenas nuevas de que Jesús ha venido a proclamar que a través de su vida, muerte y resurrección ha sido reconciliado a Dios. Porque Él es el reconciliador ungido. Número 2, Él es el redentor ungido de Dios. Una vez más, vemos el versículo 18, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, vamos, ¿verdad? ¿Qué más va a hacer? Proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Entonces, a medida que continuamos viendo al que lucha por nosotros y nos llama a participar en una caminata más profunda de libertad con Él, a través de esto nosotros comenzamos a comprometernos en esta guerra y vemos que el que proclama la libertad para aquellos que están cautivos y la recuperación de sus vistas para aquellos que están ciegos. Ahora, una pregunta que debemos responder es: ¿a quién estamos cautivos? ¿De quién somos cautivos? ¿O fuimos cautivos? ¿Verdad? Bueno, Romanos 7, versículo 6 nos dice que nosotros éramos cautivos de la ley. Y para ser más exactos de lo que eso significa, es decir, que estábamos bajo la maldición de la ley como aquellos que habían quebrantado la ley. Fuimos cautivos a la pena de muerte para infractores de la ley. Efesios capítulo 2 nos dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el gobierno de las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Para poner esto en forma resumida, estábamos bajo la pena de muerte porque en lugar de vivir de acuerdo con la ley de Dios, vivíamos de acuerdo con nuestros deseos pecaminosos y bajo el gobierno del gobernante de este mundo, el diablo. Fuimos cautivos por aquel que gobierna el reino del hombre, que está bajo la ira y la oscuridad. Lo que nos mantuvo en ese estado es el veredicto de culpabilidad que la ley de Dios pronunció sobre todos nuestros pecados. Como dice Pablo en 1 Corintios 15:56, que el poder del pecado es la ley. La ley condena nuestro pecado y Satanás es nuestro amo de esclavo, porque él está con un látigo acusándonos constantemente. Él es el que mantiene, ¿verdad? Él es el gobernador del mundo de las tinieblas, el que camina en condenación. Pero Jesús
ha venido a proclamar la liberación del cautivo, tomando sobre sí mismo la maldición de la ley en nuestro lugar y pagando la pena de nuestro pecado. Él pagó, ¿verdad?, la pena del veredicto de culpa. Jesús desarma al enemigo, cambiando el veredicto de culpa a justificado, ¿verdad? Uniéndonos posicionalmente a Él, cambiando nuestra identidad de pecador a justo. De la misma manera que Dios liberó a su pueblo en Egipto a través de la sangre del Cordero sustituto, Dios nos ha liberado del cautiverio, de la pena de muerte, como infractores de la ley y del gobierno de Satanás, como el que tiene el poder de la muerte, como dice Hebreos. Mis hermanos, a través de la sangre de Cristo, en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, hemos sido libres de nuestro cautivo. Ya no estamos cautivos y ya no somos ciegos, aunque a veces, al igual que el pueblo de Dios en el desierto, comenzamos a experimentar un cautiverio a largo plazo, ¿verdad? Nos acostumbramos. El pueblo de Dios, estábamos mejor en Egipto, regresemos, ¿verdad? Nos acostumbramos al viejo amo. Amado, recibir y vivir en la libertad del perdón es la segunda clave para la libertad espiritual. Muchas veces simplemente tenemos dificultades para recibir el perdón, y de la misma manera nos cuesta darlo, y vivimos esclavizados como si todavía estuviéramos cautivos a la angustia, a la antigua forma de vida. El perdón nos hará libre, y el perdón solo se encuentra en Jesús. Quiero hacerle unas preguntas. ¿Sigues cargando con la culpa y la condenación de tus pecados? ¿O con la ira y la autocompasión de los pecados que otros han cometido en contra de ti? ¿Te encuentras enojado, frustrado, deseando venganza, con un chip aquí en el hombro, ¿verdad? Viviendo y juzgando a otros sobre la base de tu desempeño y el desempeño de ellos? ¿Estás viviendo como un cautivo y estás cegado al perdón de Jesús? Arrepiéntate, cree y recibe perdón, y después extiende el perdón a los demás, ¿verdad? Así que Jesús es el reconciliador ungido, el redentor ungido, ¿verdad? Número 3, el restaurador ungido de Dios. Una vez más, versículo 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, la siguiente parte, poner en libertad a los oprimidos. Cuando una persona, un pueblo está siendo oprimido, normalmente está bajo el control de un gobierno o de una persona que se aprovecha de ellos, que los trata de una manera dura, cruel el ejercicio de la autoridad es algo duro, ¿verdad?, que los mantiene oprimidos. En un sentido espiritual, también estamos oprimidos, o estábamos oprimidos por la autoridad y la influencia que hemos permitido que el enemigo tenga sobre nosotros. Jesús ha venido y nos ha transferido del reino de las tinieblas al reino de luz, ¿verdad? Sin embargo, nuestras vidas han sido afectadas por las tinieblas. En el océano, en las profundidades donde la luz no llega, los animales que viven ahí son afectados por haber nacido y vivido allí en las tinieblas. No pueden ver. Si los subes arriba, no pueden ver, ¿verdad? Son afectados. De la misma manera, nosotros hemos sido afectados
Nos hemos acostumbrado a los caminos del reino de las tinieblas, nuestros deseos, nuestras delicias, nuestros afectos, nuestros ídolos, nuestros patrones de pecado. Todas estas cosas nos desaparecen de la noche a la mañana, no desaparecen. Aceptamos a Cristo. Cristo nos ha posicionalmente liberado, ¿verdad? Pero estas cosas siguen en nuestros corazones. De hecho, continuaremos luchando contra ellos el resto de nuestras vidas. Constantemente estamos siendo atacados por nuestros enemigos, oprimidos por ellos. Por lo tanto, la libertad de la opresión no es un trato único, sino una vida de dependencia en Jesús, quien está trabajando para restaurarnos. Santiago capítulo 4 versículo 7 nos enseña que nosotros debemos someternos a Dios, resistir el diablo y huirá de nosotros. Sin embargo, a menudo fallamos en hacer esto y en lugar de resistir a Satanás, le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a su voz en nuestras vidas. Entretenemos sus mentiras, creemos en sus instrucciones y sometemos áreas de nuestros corazones a Él en lugar de someterlas a Jesús. El maligno es tan astuto, es tan engañoso que puede hacerse pasar por un ángel de luz todo el tiempo, lo que hace que usted y yo desconfiemos de Jesús y nos distraiga de nuestros ojos en Cristo. Estamos en una batalla, continúa por nuestros corazones, y la lucha no es contra carne y hueso, sino contra los gobernantes, contra las autoridades, contra los poderes cósmicos de oscuridad, contra las fuerzas espirituales del mal en los cielos. La libertad de esta opresión está en Cristo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los gobernantes y autoridades de las tinieblas que por nuestra falta de sumisión a Dios y nuestra falta de resistencia hemos permitido tener influencia sobre nuestras vidas? Pastor José, ¿qué está diciendo usted? Déjenme darles un testimonio y después les hago unas preguntitas y ya terminamos. Este es mi testimonio. Ustedes saben, cuando yo tenía 2 años mi padre se fue, y tengo algunos recuerdos de mi padre cuando yo tenía alrededor de 4 o 5 años. Solo lo he visto una vez en los últimos 40 años. A los 10 años mi madre me trajo y me dejó aquí en los Estados Unidos, y esa fue la última vez con la cual yo viví con mi mamá. A lo largo de mi vida las personas entraban y salían de mi vida, y yo crecí con un sentido de abandono y con un profundo deseo de ser querido. Ahora, Jesús me salvó a los 23 años y mi vida era un desastre. Drogas, alcohol, pornografía, mujeres, abortos, muy mal genio, ¿verdad? Yo era un joven ¿cómo se llama? Cascarrabia, ¿verdad? Es más, yo recuerdo cuando tenía 27 años, una chica con la que yo salía me decía: José, eres un gran chico, pero no tienes nada que ofrecer. Si yo no estaba en la cárcel o muerto a los 20 y pico de años, en verdad era un milagro de Dios. Sin embargo, yo sé que Jesús me salvó a los 23 años de edad. Pero caminar en libertad fue un proceso doloroso, y mi orgullo y las heridas de mi corazón lo hacían aún más difícil. Ahora, podría usted decir: ve, pastor, ese no soy yo. Yo crecí en la iglesia, ¿verdad? El Señor me salvó cuando yo era un niño. Yo nunca hice las cosas que usted hizo. Bueno, déjenme avanzar ese testimonio
hasta hace 2 años atrás. Mi esposa y yo estábamos en una gala escolar y Christine siempre ha sido más socializadora, se dice, ¿verdad? Que yo. Sociable, ¿verdad? Ama a la gente y la gente la ama a ella. Ella, es más, ella suaviza la primera percepción que la gente tiene de mí. Porque no soy una persona muy sociable, aunque Jesús me ha crecido, ¿verdad? Un poco en esta área. Pero de todos modos, en esta gala nos estábamos divirtiendo y antes de que terminara la noche, sus compañeras de trabajo, maestras de Christine, querían que ella fuera a bailar con ellas en una gala, así que había una pista de baile, ¿verdad? Y tomarse unas fotos y eso. Entonces ella fue con ellas y yo estaba bien con eso, ¿verdad? Yo me iba a sentar ahí y esperarla a que ella regresara. Entonces me siento ahí y espero y pasan 10 minutos, 15, 20, 30.